Señor, gracias por Don Misael, gracias por Don Misael. Cuando yo empecé a hacer cine justo, o a decidir qué iba a hacer de mi vida, cuando terminaba la dictadura y empezaba la democracia, y un poco sentí que tenía alguna habilidad para trabajar con imágenes y con sonido, y quería participar políticamente de la vida del país, y me pareció que ese era un camino. La región donde yo vivo es muy llena de historias, y a la gente le gusta las leyendas, bueno, que no son leyendas, se las cuenta como cosas que le pasaron a vecinos, a gente conocida. Y me parece que crecer en donde está tan borrada la línea entre ficción y realidad, hace primero que uno aprenda algo acerca de la realidad, de que no es una cosa tan sólida ni tan definida, y después un gran gusto por escuchar, contar cuentos y por contar. Nos saca un ojo, parece, ¿no? No sé. ¿Se habrá muerto? Nunca tuve una intención programática de tratar sobre las mujeres. Me resultaba un mundo muy fácil sumergirme porque soy mujer y por las cosas que he vivido, pero nunca tuve la intención de dedicarme a eso como si fuese un programa político o algo así. Fue simplemente que en el entorno donde yo me crié, mi papá estaba más afuera de la casa trabajando, y entonces mi abuela, mi mamá, mis tías, mis hermanas, y mis hermanos, es como el mundo más próximo, y sobre eso fueron las primeras películas. Ay, está chapa la tía. Por favor, Zule, baja ese chico. No veo nada, ¿eh? Ay, gracias, Juanma. Móvete, Candita. Por favor. Chao, Vero. Bájate de ahí que te vas a romper el alma. A mí no me pican porque... Bájate, vení para acá. Las acompaño. Ni eso, ni eso. Le pongo palitos a las avispas coloradas. Y tuve la suerte enorme de trabajar con actrices como Graciela Borges, que es una especie, de todo el cine argentino, con Mercedes Morán, que es otra mujer increíble, una actriz increíble, Marionetto. Y es muy increíble porque la tradición de ficción que esas personas en sí mismas arrastran, enriquecen la película de uno. Quizás lo que quizás pude aportar en su momento fue concebir los conflictos humanos, las experiencias humanas, quizás menos desde la perspectiva del conflicto, no tanto como el melodrama, sino que las cosas que pasan en una familia pueden tener otras formas de ser contadas. Y eso, pienso que en realidad el cine no es para ser visto o escuchado, sino que es para ser conversado después. Soltame, mami, no hagas escándalo. Sevilla, te alejas. La gente del cine, de la literatura, del teatro, vamos a tener una responsabilidad más grande en la historia. No solo la que yo asumí en mi país o cómo me comprometí yo con eso, y que es simplemente tratar de ver que existe otra posibilidad de pensar las cosas, que no todo se resuelve, digamos que no todos los conflictos se resuelven con violencia, que quizás existen otros caminos. Me parece que ahora viene una era donde vamos a tener que asumir mucha más responsabilidad y entusiasmo por el trabajo que tenemos que hacer.
La historia no pasa de repente, abruptamente. Las cosas malas que pasan no pasan de pronto, nos damos cuenta y están ahí. Pero esto, y entonces yo creo que lo interesante de nuestro trabajo es tratar de anticipar lo que las cosas que se gestan en una cultura. Creo que casi cualquiera de nosotros en nuestros países tenemos que estar atentos que hay cosas que suceden y que en una cierta euforia de la cultura, sobre todo la cultura hegemónica, se opacan y no se ven. Y de repente los estallidos de odio, la violencia, no son cosas que pasan de repente. De repente lo vemos, pero son cosas que tienen una continuidad histórica. Entonces creo que el trabajo difícil nuestro es anticiparnos. Siento que todos tememos o estamos percibiendo una posibilidad de algo muy violento que puede suceder en todos los países. Y eso es increíble, como con cualquier persona uno conversa y muy rápidamente tenemos miedo de algo que finalmente capaz que no suceda, pero como si hubiese una gran nube oscura que se acerca y estamos todos medio no sabiendo por dónde ir. Esa sensación de que quizás nos estamos aproximando a un borde y algo habrá que hacer. No sé.